Buenas tardes. ¿Pueden registrar apellido paterno, materno y nombre, por favor? Cintia, regístrese en el chat, por favor. Buenas tardes, Lice. Buenas, regístrense en el chat, por favor. Noemi, lo mismo. Faltan registrarse dos más. Jessy para la próxima, pues es Espinosa Rojas Jessica. Ay, perdón, Lice. Anda muy enamorada. ¿Qué haremos con la pequeña? ¿Qué es de Aldo? Ya se va a Buenas tardes, conectar, yo creo, Lice. Lice. Bien, el día de ayer habíamos visto la primera parte del tema 5, consideraciones de desarrollo del turismo en relación al medio ambiente. Ahora veremos la segunda parte. De este tema. Y vamos a establecer los factores medioambientales que se deben evaluar en una zona turística. Puede ser una zona, puede ser un centro turístico, es decir, cualquiera que fuese la categoría que corresponda al espacio turístico sobre el cual se está trabajando el plan. ¿Qué factores nosotros debemos tomar en cuenta para evaluar una zona turística? Y en este caso estamos hablando de factores medioambientales. Veíamos ayer cuáles son en este caso, los impactos que ocasiona el turismo, los impactos ambientales que ocasiona el turismo. Y también veíamos cómo y la incidencia que tienen estos en el destino y lógicamente que van a ir en desmedro de ese producto. Sí, sobre todo estamos ofertando un producto, en este caso, que tiende fundamentalmente a estar lo mejor conservado y lo mejormente posible disturbado, es decir, que tenga mínima disturbación.
Si hablamos fundamentalmente de esos atractivos o de esos atractivos turísticos de naturaleza, que también hemos visto que, según la corriente que los estudia, también los llaman ecoturismo. Entonces, estos tienen que estar fundamentalmente lo menos disturbados posibles. Nadie va a pagar para ir a ver un destino turístico, y más aún, entre comillas, ecoturístico, si no está conservado y donde exista la menor injerencia de la mano del hombre. Por eso es fundamental que cuando se dedique o el plan haya identificado en su diagnóstico el interés que existe de la demanda turística por destinos ecoturísticos, es decir, espacios turísticos menos disturbados y donde se pueda apreciar flora, fauna, entorno, paisaje, etc. Entonces, nuestra labor tiene que ser mucho más precisa en la toma de decisiones que se tengan que realizar, justamente con el fin de evitar la disturbación o en este caso que ese destino esté contaminado ambientalmente. Y el primer elemento que vamos a establecer, ay Andrés, buenas, ¿cómo está? El primer elemento que vamos a establecer en este caso es la calidad del aire. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado. Vivimos en un mundo que cada vez se está hacinando más hacia las aglomeraciones. Vivimos en un mundo donde cada día el aire está cada vez más contaminado, contaminado por la producción, en este caso, tóxica que emanan los vehículos que son movidos por energía diésel, ¿no? En este caso sean por hidrocarburos, en este caso sean por gas, petróleo, gasolina, es decir, ¿no? Por fósiles. Entonces, y uno de los grandes elementos que ha contaminado las grandes ciudades justamente es el parque motriz que tienen las grandes ciudades. Entonces, vemos de que los turistas que buscan destinos de naturaleza fundamentalmente van a buscar espacios donde haya la menor contaminación del aire. Y la primera contaminación que podemos ver en estos destinos turísticos van a ser por la generación que emanan los vehículos. Otro gran componente también va a ser la polución, es decir, las partículas de polvo que se levantan, ¿no? Pueden ser por acciones naturales, que en este caso sería el viento, que el viento va erosionando las montañas, va erosionando el suelo y va levantando grandes nubes de polvos, o finalmente que también son producidas por el hombre, ¿no? Es decir, si el destino turístico es de naturaleza y se ha identificado en primera instancia que los turistas ingresan al destino con movilidades propias, entonces las áreas de parqueo tendrán que estar bastante alejadas del atractivo.
porque si no las van a contaminar. Y en muchos casos, en este caso los parqueos se los ponen tan distantes de que inclusive hay que utilizar otro medio de transporte mucho menos contaminante de las áreas de parqueo para que puedan ser trasladados los turistas hasta los atractivos o en primera instancia hacia las instalaciones para luego que puedan disfrutar del atractivo turístico. Entonces hay que crear, si vemos de que la mayor parte de nuestra demanda son turistas que vienen en sus vehículos propios, los parqueos tienen que estar alejados, los parqueos tienen que tener seguridad, los parqueos tendrán que estar no sobre la capa del suelo, sobre tierra, porque el polvo se levanta grandemente. Mínimamente tendrán que estar esa parte del suelo tendrá que tener grava, arenisca, piedra pequeña, etcétera. O en definitiva tendrá que tener un sistema de riego para que todo el tiempo esté húmedo y no levante polvo. Y luego los podemos trasladar en otro tipo de medio de transporte hasta las instalaciones turísticas, es decir, la parte del hospedaje, de los restaurantes, etcétera. Y podemos hacerlo inclusive mucho más atrayente, porque del área de parqueo, entonces pueden estar a medio kilómetro o a 1 kilómetro las instalaciones turísticas y podemos hacer un tiraje de un carro jalado por caballos. Se pueden hacer caminatas pedestres, acondicionando las sendas para el desplazamiento respectivo. O finalmente, tener propios vehículos que tendrían que ser a base de energía eléctrica para no contaminar y en este caso el camino tendrá que ser empedrado para que no levante polvo o tener que utilizar otro material que pueden ser cerámicas, etcétera. Pero lo que buscamos es, en lo posible, la limpieza del aire y el nivel de contaminación. Sabemos que va a haber contaminación, hemos dicho, el turismo es contaminante, pero lo que tenemos que buscar es minimizar estos impactos ambientales y en este caso el impacto en el aire tendrá que ser el mínimo posible. Entonces, los planes de desarrollo turístico que están direccionados hacia estos atractivos que son eminentemente de naturaleza, tienen que concebirse bajo esa lógica, que sean en lo posible, totalmente en lo posible, contaminantes y de esa manera también van a ser mucho más apreciables para el turista. Otro elemento fundamental y otro factor que nosotros debemos evaluar en la zona turística y en muchos de los casos para dar solución a ese problema es la calidad del suministro de agua potable. Y en este caso del suministro de agua potable, tenemos que ver cuál va a ser la fuente de la cual se va a proveer el agua. Si el atractivo turístico está muy próximo o muy cercano de alguna población, entonces se puede utilizar la red de alcantarillado de la propia población. Hacer un tendido del alcantarillado hacia las instalaciones del lugar. O caso contrario, si es mucho más conservante el lugar y mucho más protegido esos espacios, entonces tenemos que ver la provisión de agua que podemos traer de un manantial, podemos traer de un río, pero esa agua tenemos que volverla potable. Porque hoy en día gran parte de los acuíferos, de toda la parte de las aguas, de las cuencas, etcétera, están siendo contaminadas. Y son contaminadas por más de que el sector esté totalmente protegido, pero las aguas arriba, seguramente, ¿no?, ya van a traer los contaminantes hacia
nuestro centro turístico, ecoturístico, ¿no? Entonces esas aguas hay que volver las aguas potables y para eso se van a tener que crear nomás cierta infraestructura que tendrán que ser tanques elevados camuflados, tendrán que ser tanques subterráneos donde se tenga que hacer potabilizar el agua, porque no nos olvidemos cuando el agua no es potable, es decir, trae grandes, es un vector para enfermedades, ¿no? Y es un vehículo para enfermedades especialmente estomacales e intestinales, ¿no? Entonces tenemos que tomar esas providencias y el suministro de esta agua potable tendrá que también establecer las características del sabor. No nos olvidemos de que si nosotros hacemos una perforación donde no hay un acuífero de agua subterránea muy próximo, seguramente que si perforamos 30, 40 metros, en primera instancia vamos a encontrar agua salada. Y si perforamos mucho más, seguramente encontraremos agua mucho más dulce. Entonces, la calidad del agua también va a estar en su sabor, ¿no? Y eso hay que tener cuidado para mantener el agua lo más protegida posible y lo más tratada posible. Y lógicamente, el nivel de contaminación, ¿no? Es decir, si nosotros vemos en todo el sector de Alto Beni, en la provincia Iturralde, en el departamento de La Paz, todo el sector de Alto Beni, hay lugares muy, muy hermosos, pero uno de los grandes problemas que tiene son las aguas. Y si todas esas aguas de los ríos, de las vertientes, ríos, riachuelos, están contaminadas. Y están contaminadas por químicos que provienen de la extracción de minerales. Entonces, en ese sector se hace mucho el lavado de oro, por ejemplo, ¿no? Se utilizan dragas, se utiliza mercurio. Entonces son químicos que, a pesar de que se están utilizando la minería ahí, puede ser 500, 1000 kilómetros abajo, las aguas igual siguen contaminadas, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta estas características de la contaminación del agua. Otro elemento fundamental a evaluarse en las zonas turísticas es la calidad de aguas de superficie. Es decir, estas aguas de superficie nos estamos refiriendo a láminas de agua. Puede ser una laguna, puede ser un lago, puede ser un atajado, es decir, cualquier lámina de agua. Entonces, la calidad de estas aguas de superficie, hay que ver cómo están esas aguas de superficie. ¿Están contaminadas? ¿No están contaminadas? Hay que ver si en el propio atractivo tal vez tenga una alberca que se va a proveer de estas aguas. Si va a haber la actividad, por ejemplo, de bañarse en estas aguas. Entonces hay que tomar muy en cuenta la calidad de estas láminas de agua. La limpieza, es decir, cómo se va a controlar la limpieza de estas aguas. Y lógicamente que también la parte de la contaminación, ¿no? Si son lagunas pequeñas, entonces hay que cuidarlas mucho más todavía por la propia actividad que puede haber, si hay, por ejemplo, recorridos o paseos en canoas, canotaje, etcétera. Entonces, de que no se bote la basura, de que no se boten plásticos, de que no se boten desechos de comidas. Entonces, y para esto van a existir técnicas, y una de las técnicas justamente son los códigos de ética que existen en los centros turísticos, a los cuales el turista tiene que tener acceso inclusive antes de comprar los servicios turísticos, ¿no? Ese código de ética son leyes que de fiel cumplimiento para ese centro turístico o ese destino turístico. Luego, otro elemento fundamental es la calidad de las aguas subterráneas.
Es decir, las aguas subterráneas tenemos venas que a veces están a flor de tierra o en otros casos están mucho más profundas. Pero lógicamente que estas aguas subterráneas, estas venas, nos van a llevar y se van a unir con bolsas de agua subterráneas, que son como unos globos que existen en subterráneos, ¿no? Donde se van acumulando las venas de agua y van acumulando esas bolsas, y hay como riachuelos muy angostos de entrada y también de salida, pero llegan a crear en algunos casos bolsas. Entonces hay que ver también y ponerse a hacer perforaciones para ver la calidad de esas aguas, porque tal vez 200 metros arriba, o perdón, 2.000, 5.000 metros, o pueden ser 10 kilómetros, 30 kilómetros arriba, tal vez esas aguas, es decir, a pesar de que ahí pueden haber aguas y se van dejando desechos en ríos o riachuelos, y después esos riachuelos pueden convertirse o van filtrando aguas que van entrando a las aguas subterráneas y llegan a nuestras aguas subterráneas, pero nosotros decimos, pero ¿cómo está contaminada estas aguas si nosotros no hemos protegido lo más que hemos podido? Pero no, 200 kilómetros arriba, ¿no? Han ingresado a esas aguas subterráneas, aguas de ríos que están contaminados con, en este caso pueden ser desechos químicos, mineros, pueden ser hay ríos o riachuelos donde la gente lava ropa, hay contaminantes con, en este caso, jabones, detergentes, etcétera, pero que después han entrado a las aguas subterráneas. Entonces, constantemente nosotros tenemos que cuidar mucho las aguas subterráneas, la limpieza y la incidencia de estas también en el agua potable, ¿no? Muchas veces, si no hay agua potable, lo que tenemos que hacer es perforar y poner un tanque, una bomba semisurgente, ¿no? Entonces, seguramente que en 100 metros de profundidad, 150 metros, vamos a encontrar una bolsa de agua y vamos a ir succionando el agua con una bomba semisurgente, pero tenemos que hacer también análisis de esas aguas para ver si no son aguas que están contaminadas y que los contaminantes vienen de aguas arriba o lugares mucho más alejados. ¿Por qué? Lógicamente que si vamos a utilizar un pozo, una bomba, entonces esa agua tenemos que convertirla en agua potable. Pero para potabilizarla, esa agua tenemos que ponerle ciertos químicos, cloros, etcétera, de acuerdo a las normas internacionales y a las normas de la Organización Mundial de la Salud, para que pueda ser considerada como aguas potables. ¿Tienen preguntas hasta acá? Daniela, Carmen, Anaí, Andrés. No, le dicen todo bien. Otro elemento fundamental que tenemos que nosotros evaluar es el nivel del ruido. Es decir, lo que decíamos ayer, ¿no? Hay centros turísticos, pero que no son ecoturísticos, ojo, son centros turísticos, donde inclusive los propios hoteles dejan en las habitaciones unas gomitas para ponerse en los oídos para minimizar el ruido de las discotecas que tiene el mismo hotel o que tiene la misma población, las discotecas, los karaokes, etc. El nivel de ruido, el alcance de silencio o nivel de ruido, lo óptimo es entre 15 a 30 decibeles, ¿no? Que es lo que todavía podemos tolerar. Pero si el centro es ecoturístico, entonces hay que bajar esos decibeles, ¿no? Si uno está va a un centro ecoturístico, lo que va a buscar fundamentalmente en la noche, por ejemplo, es escuchar el ruido de los pájaros, el ruido del agua, porque el ruido en el día de la selva es diferente que al ruido que provee o que existe en la noche en la selva. Son dos escenarios totalmente diferentes.
Entonces muchas veces uno compra también el programa porque quiere estar en contacto con la naturaleza y no va a estar queriendo escuchar ahí las chacharachas, las músicas, las cosas, no. Entonces hay que ver con qué rigurosidad se va a trabajar el destino turístico en relación a sus instalaciones y también a los impactos ambientales que puedan existir. Otro elemento fundamental a tomarse en cuenta, a evaluarse y, lógicamente, en la propuesta ya, en la formulación del plan, es decir, proponer con proyectos, lógicamente va a ser también la solución a estos problemas que hayan sido identificados, ¿no? La limpieza de lugares públicos. Si el destino turístico está muy próximo a poblaciones locales, ¿no? Entonces hay que ver la limpieza de los lugares públicos, las calles, las plazas, las áreas verdes, los edificios. Lo más detestable es la basura, lo más detestable es la polución. Entonces, esos ruidos que pueden haber con los baffles, con la música, las cosas, no. Entonces tiene que haber normas muy claras y si el destino turístico es un municipio, el municipio tiene que emitir sus propias leyes para evitar justamente ese tipo de contaminación. Los jardines, es decir, la parte de la jardinería en los destinos, más si son ecoturísticos, tienen que estar muy bien trabajados, principalmente con especies del lugar, endémicas del lugar. Hay árboles que son propios del lugar, entonces plantar estos árboles para darles mayor importancia, interpretar, inclusive poner los letreros de interpretación. Esta es una especie endémica del sector, este árbol tiene estas características botánicas, biológicas, etcétera, ¿no? Lo mismo tendrá que hacerse también, por ejemplo, si es un centro turístico, tenemos que evitar en lo posible de que los animales estén enjaulados, ¿no? El centro puede tener sus propios pájaros, pero estos pájaros tienen que estar libres, pero pueden tener sus bebederos, sus comederos, etcétera, en árboles. Entonces, realmente los turistas ahí se van a deleitar cuando vean que los pájaros vienen, una bandada de pájaros vienen a comer a cierta hora, por ejemplo. Porque lo más detestable es si uno va a un destino ecoturístico ver a los animales encerrados, ¿no? Los pájaros en jaulas, no. Entonces hay que buscar técnicas que permitan justamente, es decir, realzar ese entorno tanto en jardinería como en las especies de la ornitología. Si hay parabas, las parabas tienen que estar sueltas. No le van a cortar las alas para que no vuelen y la paraba esté parada en el árbol, ¿no? Tienen que estar sueltas. Entonces hay formas y los biólogos tienen muy buenas técnicas y entre ellas está justamente la parte de la alimentación, porque no nos olvidemos de que los animales actúan por instinto, son conductistas, por instinto, ¿no? Entonces, por instinto saben que todos los días deben ir a ese lugar porque ahí van a tener comida y no se van a esforzar en conseguir la comida. Entonces, tienen la comida que se les está poniendo en ese árbol todos los santos días del Señor. Entonces, van a venir a partir de las 5 o 6 de la mañana los pájaros a buscar la comida y también van a haber bebederos muy cerca para que puedan beber el agua. Generalmente, estas aguas, por ejemplo, de bebederos se les pone un poco de azúcar, ¿no? Y eso hace de que, las aves, los pájaros, vayan con mayor frecuencia porque el agua es dulce. No nos olvidemos de que también los pájaros, es decir, buscan el polen de las flores, ¿no? Entonces, si el agua está endulzada, con seguridad que van a llegar muchos más pájaros, ¿no? Diseño y mantenimiento de edificios, de instalaciones y próximos a ellos. Lo que hemos repetido todo el tiempo, ¿no? Así como una perolata estamos. Hay que mantener y hay que conservar el entorno paisajístico. Las instalaciones tienen que ser armónicas con el entorno paisajístico. No pueden disturbar visualmente, no pueden ser medios contaminantes. Tenemos que proteger el medio ambiente, los árboles, las aves, etcétera, pero las instalaciones tienen que formar una parte de ese entorno. A pesar que son artefactos, ¿no? Las construcciones son artefactos, pero esos artefactos van a estar tan bien equilibrados, como hemos visto en muchas imágenes, de que van a formar parte del propio atractivo.
Ahora, hay que tener también un poco de cuidado. Estaba viendo y algunos documentos que me estaban mandando de la parte de Quintana Roo en la península de Yucatán de México. La utilización, por ejemplo, de cristales en las cabañas, vidrios muy grandes, a veces también tienen su perjuicio, porque a veces los pájaros se clavan en el pin, el animal no sabe, el pajarito no sabe de que ahí hay un vidrio que es totalmente transparente, translúcido, entonces él continúa su recorrido y va y se choca contra los cristales, ¿no? Entonces, ver la forma de poder un poquito atenuar, tal vez empavonar un poquito los vidrios de tal manera en que los animalitos, los pajaritos se puedan dar cuenta de que hay cierto brillo y ya tengan desconfianza y no vayan a chocarse directamente, porque hay un caso que estaba mostrando en Quintana Roo, justamente más de 100 pájaros, una bandada que se va de frente contra la vidriera y la densidad no era muy alta, eran solamente 2 pisos de las edificaciones, ¿no? De las instalaciones. Luego, uso del suelo y el transporte, es decir, hay que tomarla como una política dentro del plan de ecoturismo, ¿no? La utilización del suelo. Es decir, las densidades, en este caso, cuáles van a ser las densidades, las áreas que se van a permitir que puedan agrupar las instalaciones, por más que sean privadas, ¿no? Por más que las tierras sean privadas, entonces se tiene que nomás buscar un manejo adecuado para que no haya, no se puedan ver, identificar elementos contaminantes, ¿no? Entonces es fundamental lo que decíamos alguna vez, por ejemplo, en el Chapare, tal vez el municipio podía, el municipio es dueño de muchas tierras, el Estado como tal, en este caso el municipio, y si se pretende buscar la creación de una segunda residencia, es decir, hacer loteamientos de terrenos, pero con ya sus normas de arquitectura, etcétera, y vender esos terrenos, se tiene que buscar una ley, se tiene que crear una ley nacional, ¿no? Porque con una ley nacional se pueden vender los bienes del Estado y la tierra que es del Estado se puede vender, se puede hacer loteamientos para segundas residencias, pero es decir, esos loteamientos, esos lotes se van a vender bajo estricta norma que van a estar inclusive registradas dentro del derecho propietario, en este caso, las características arquitectónicas. Entonces, quien compre un terreno de 5,000 metros, por ejemplo, van a ser lotes de 5,000 metros, tienen que utilizar pueden construir este tipo de cabañas con estas características arquitectónicas, con estos estándares, con estos niveles y con estos materiales, ¿no? Entonces, estamos precautelando justamente ese entorno. Parques y espacios abiertos adecuados y que tengan un mantenimiento continuo. Otro elemento fundamental son los niveles de congestión para la facilidad del movimiento de peatones y movilidades. Lo más desagradable es de que los peatones estén entremezclados con los vehículos, es decir, no. Es decir, tiene que haber un área exclusivamente para circulación de vehículos y otras áreas, otras sendas, ¿no? Para la circulación del pedestre, de los turistas, de los peatones. Entonces, eso es fundamental. ¿Preguntas? Me ha llamado mucho la atención anteayer en la televisión escuchaba al alcalde de Samaipata. Samaipata está a 2 horas de Santa Cruz y en Samaipata se encuentra el fuerte. Y decía de que con este problema del coronavirus, de que ellos están totalmente afectados y que en este caso el municipio de Samaipata vive casi exclusivamente del turismo. Y dice que ellos reciben anualmente 80,000 turistas entre nacionales y extranjeros. Entonces, están impactados ahora porque no van a recibir toda esa temporada, especialmente la temporada de vacaciones de invierno con los turistas nacionales.
y también la temporada alta, porque la temporada alta ya de los grandes mercados emisores de los países ricos, en este caso Europa, Norteamérica, etcétera, empieza ya a partir de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que es la temporada alta del movimiento turístico internacional, ¿no? Pero me llamó la atención mucho ese número de turistas, ¿no? Que el alcalde decía, 80,000 personas, turistas, nosotros recibimos cada año. No pensé que era tan grande es decir, ese flujo de turistas internacionales y extranjeros que ingresaran a Samaipata. ¿Preguntas? Daniela. Lice, en cuanto a eso, le quería preguntar, Italia también vive de turismo, ¿no? Claro. Y vi un comunicado de que Italia, para recuperar a sus turistas, tenían que cancelar la mitad de tus pasajes y también te daban hospedaje con un 30% de descuento, algo así están sacando sus promociones para que después de que pase toda esta cuarentena la gente va a seguir con miedo aún para ir a Italia están sacando varias promociones, creo. Claro, y ese es el problema también con toda Europa, ¿no? Es decir, España recibe 56 millones de turistas extranjeros. Italia debe estar, creo que está sobre los 48 millones de turistas extranjeros. Entonces, lógicamente que el coronavirus y esta pandemia afecta terriblemente al turismo, ¿no? Porque no nos olvidemos de que los turistas toman la decisión de poder viajar por lo menos 6 meses o un año antes. Entonces, muchos ya han hecho su reserva, han hecho sus prepagos, pero inclusive están prefiriendo perder ese dinero a tener que ir a un lugar donde hay una enfermedad como estas, ¿no? Entonces, yo creo que el golpe más duro va a ser para el sector turístico, el sector de turismo a nivel mundial, esta pandemia. Uno de los sectores más azotados va a ser el nuestro. Sí, Lice, y he visto en varias páginas de turismo que están igual, México, están lanzando hartas promociones, Cancún, no sé qué, estaba viendo de Suiza, Noruega también, o sea, más que todo Europa igual están. Claro. Sí, en varias páginas de turismo he visto que están así con promociones, yo creo que van a lanzar hartas promociones. Claro, lo que están queriendo que sea bajar sus precios, pero no perder, es decir, por lo menos recuperar algo, ¿no? Es decir, ya no tendrán las mismas utilidades, pero por lo menos sus costos fijos tenerlos que cubrir, ¿no? No nos olvidemos de que cuando hace más o menos unos 3, 4 meses atrás el ministro de Turismo de México, dentro de su plan de desarrollo estaba previsto de que para el año 2020 ellos iban a recibir 44 millones de turistas extranjeros. Entonces, ahora ni la cuarta parte llegará. También, ¿quién va a querer viajar a lugares con ese riesgo, no? Tiene que estar en aeropuertos donde hay masificación de gente. Veremos cómo más va a quedar esta parte del comportamiento. Bien, ahí quedaremos, por favor, ya se está acabando los minutos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.